Hola hermanos, muy buenos días. Soy el pastor César Gómez Barrales de Casesa San Martín y le damos gracias a Dios por este hermoso día que nos permitió amanecer y ver esta preciosa bendición de que el Espíritu del Señor está en medio de nosotros. Ok, hermanos, pues vamos a hacer una oración y pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que Él nos guíe y que nos hable a cada persona para que podamos obedecer dentro de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos aquí en esta tierra. Amado Padre, en esta hermosa mañana te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos, Señor. Primero de que amanecimos, de que estamos respirando, de que tenemos, Señor, tu presencia. Hoy te pedimos, mi Dios, que venga a nosotros tu reino, que se haga, Señor, tu preciosa y santa voluntad en la tierra como en el cielo. Y te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, y que, mi Dios, llevemos todo pensamiento negativo a tu obediencia, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, hermanos, que yo creo que todos pasamos por esta situación, ¿verdad? Emocional y cómo debemos de tener el control de nuestro carácter. ¿Cómo debemos de controlar nuestro carácter? Vamos a Números 11, 24 al 30. Dice así la palabra de Dios, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Ok, hermanos, pues yo creo que nuestra, nuestra enseñanza de hoy va a hablar algo muy importante. Y yo creo que siempre Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos en cuenta que debemos de tener dominio propio, debemos de entender que debemos de tener el control de nuestro carácter. Y les quiero decir, hermanos, que muy, muy seguro eh, que Moisés, sin el trato de Dios, hubiera mandado a callar a los dos personajes, a Eldad y Medad. Pero Moisés ya había estado en la nube, en la presencia de Dios. Moisés ya había sido lleno del Espíritu y sabemos que que el fruto del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Así es que la Biblia dice que no hay ley contra tales cosas. Así que, hermanos, un cristiano debe ejercer su carácter. ¿Por qué debemos de ejercer un buen carácter? Pero también debe de aprender a cómo hacerlo. Y en la Biblia también tenemos varios ejemplos de personas que es muy notorio, era muy evidente su carácter, ¿verdad? Sus situaciones eran muy, muy explosivos. Pero yo creo que la palabra de Dios a nosotros como cristianos, Dios quiere que tengamos dominio propio. ¿Por qué? Porque miren, Moisés cuando mató al egipcio, vemos el ejemplo en la palabra de Dios. Cuando Moisés mata al egipcio, es un vivo ejemplo, ¿verdad? De que no tenemos dominio propio, somos muy duros, muy impulsivos. Y la Biblia dice, ¿verdad? La palabra de Dios dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En los iracundos nunca va a entrar la, la, la presencia de Dios, nunca va a estar la presencia de Dios en nosotros. Pedro, vamos a otro ejemplo. Pedro cuando le cortó la oreja al centurión, ¿verdad? A Malcolm, él estaba totalmente desenvainó la espada, estaba enojado porque iban a apresar a nuestro Señor Jesucristo y le corta la oreja, ¿verdad? Y Cristo le dijo que
que pues el que a hierro mata, a hierro muere. Y muchos de nosotros no entendemos ese contexto, hermanos, de que a hierro mata, a hierro muere. Siempre la espada desenvainada de la ira en nuestro corazón siempre va a producir muchos dolores de cabeza, mucha inestabilidad emocional. Así que, hermanos, es importante entender que debemos de tener dominio propio. Debemos de entender que debemos de ser personas de buena influencia, de no ser arrebatados, de no ser aprensivos, porque un cristiano debe de ejercer un buen carácter, hermanos, ¿verdad? Entonces, vamos a la palabra de Dios en Gálatas 5, 22, 23, y que ya lo leímos, ¿verdad? Que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad. Todo esto, hermanos, dice que contra tales cosas no hay ley. Así que, hermanos, debemos de ser buenas personas, pero también debemos de aprender cómo hacerlo. Y en la Biblia nos damos cuenta que hemos visto varios ejemplos, ¿verdad? Mencionamos a Moisés, Pedro, lo que decíamos hace un rato, cómo le corta la oreja al centurión a Malcolm. Elías, cuando se ríe de los 400 profetas de Baal. David, cuando desafía a Goliat. Y pues cuando una muestra, ¿verdad? De que nuestro Señor Jesucristo, Jesús, cuando reprende a sus discípulos. Así que, hermanos, vamos al libro de Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. La Biblia dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Así que, hermanos, aquí nos está enseñando la palabra que debemos de tener dominio propio. Debemos de tener ciertas situaciones en nuestro corazón para que no caigamos en el error de la ira, de los pleitos, de estar siempre caminando con enojo. Y hermanos, todo esto empieza con un despertar emocional, pero termina con una agresión. Esa es la realidad, porque va en decadencia, se va formando ciertas erupciones emocionales en nosotros que de repente ya no sabemos ni cómo controlar la ira. Y dijimos hace un rato, hermanos, que la palabra de Dios dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Toda persona que es enojona siempre va a provocarse enfermedades, hermanos. Siempre. Yo siempre le he dicho, una persona iracunda siempre va a traer enfermedades a su vida. Y así que, hermanos, vamos al libro de Proverbios 15:1. Dice la palabra de Dios, en la nueva versión internacional, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos, que nos dicen una cosa, están los ánimos caldeados y respondemos con una, una, una respuesta con ira con ira? Pero la realidad la Biblia nos habla en Proverbios 15:1 que la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva le echa leña al fuego. ¿Cuántas veces, hermanos? Yo quiero que meditemos, ¿verdad? Que nos pongamos a pensar. ¿Cuántas veces le hemos echado leña al fuego? Lejos de apaciguar la situación, lejos de equilibrarla, como que desestabilizamos todo. Esto es como para que nos pongamos a pensar un poquito, hermanos, que no le echemos más leña al fuego. Yo quiero que tú te pongas a pensar en qué momento te has desequilibrado y has provocado situaciones complicadas en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, hasta contigo mismo. Y esto es algo que nosotros debemos de meditar, porque muchas veces no respondemos amablemente, nos desquiciamos, somos provocadores. Al contrario, lejos de que se calme el problema, agravamos la situación. Así que, hermanos, debemos de tener una respuesta blanda, amable, y no ser agresivos para echarle más leña al fuego. Así que, hermanos, yo creo que esto que estamos aprendiendo es normal que como personas tengamos siempre emociones y sentimientos que nos lleven al desequilibrio emocional y que empecemos a provocar pleitos, ¿verdad?
situaciones difíciles y muchas veces nos dejamos llevar por ellos. Ya hemos visto varios ejemplos, ¿verdad? De personajes bíblicos que acabamos de leer, que como personas tenemos emociones, sentimientos y que muchas veces siempre nos estamos dejando arrastrar por ellos. Pero también debemos de tener un espíritu sensible a la voz de Dios, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para saber corregir y dejarnos moldear por Él. Porque si no tenemos esa amabilidad, esa paciencia, esa paz en nuestro corazón, nunca vamos a poder solucionar los problemas. Los vamos a agravar. Así que, hermanos, yo los exhorto que de esta manera debemos de tener el respaldo de Dios en todo lo que emprendamos y hacemos. ¿Cómo, hermano? De que debemos de corregir nuestro mal carácter, nuestro mal genio. Porque hay personas de mecha corta que de repente, hasta porque les pasa la mosca, ya se enojaron y empiezan a gritar y empiezan a sacar maldiciones. Hermanos, yo he conocido muchas personas que todavía estamos buscando de Dios y hay gente que somos cristianos y se salen las malas palabras y empezamos a sacar ofensas, empezamos a sacar maldiciones. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que la muerte y la vida está en el poder de la lengua, en todo lo que hablamos. Así que, hermanos, debemos de dominar la lengua, porque en Santiago, ¿verdad? La palabra de Dios dice que la lengua es un mundo de maldad que saca destellos fuertes, ¿verdad? Y la Biblia en Santiago lo compara con un timón de un barco, con la chispa de un fuego y con el freno de un caballo. Así que, hermanos, la lengua es un miembro pequeño, pero hace muchos estragos. Debemos de tener el respaldo de Dios en nuestras vidas, hermanos. En todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, debemos de tener siempre el respaldo de Dios. Vamos al libro de Números, capítulo 27 del 18 al 19. El Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, que es hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando. Hermanos, cuando nosotros somos obedientes y tenemos un buen ánimo y no somos malgenidos y estamos siempre enojados, siempre Dios nos va a delegar cosas buenas. Pero si somos enojones, Dios no nos va a delegar cosas correctas, ni siquiera un ministerio en nuestras vidas, porque la realidad, ¿cómo podemos estar en la obra de Dios si tenemos un mal genio? Somos enojones. El mal genio, o sea, el enojo es una debilidad tremenda del hombre. No es algo porque se sienta muy fuerte la persona, no. Es que es muy débil. La persona que se enoja fácilmente y continuamente es porque es débil, no es fuerte. Así que, hermanos, debemos tener dominio propio. ¿Por qué? Pues porque el Señor nos está instando a que lo hagamos. El Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun. ¿Por qué le dijo toma a Josué? Porque él daba buenos testimonios. Tenía dominio propio Josué. Moisés estaba a punto de partir al Señor y le tuvo que entregar la estafeta y Dios le habló que tomara a Josué. Le dijo, es un hombre de gran espíritu. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿de veras nosotros somos hombres y mujeres de un gran espíritu o somos lo contrario? ¿De verdad el Señor está poniendo sus manos sobre nosotros, que nos está encargando una responsabilidad para ganar almas para nuestro Señor Jesucristo? De verdad nos estamos presentando a nuestras autoridades para que seamos ungidos, así como fue presentado Josué ante Eleazar, el hijo de Aarón, y todavía dio testimonio, nada más fue presentado ante el sacerdote, hermanos, y ante toda la comunidad, ante todo el pueblo. Y hermanos, mucha gente tiene que ser testigo que si Dios nos dio
Un ministerio nos encargó algo, hermanos. Tiene que haber testigos presenciales para entregarnos el mando. Pero cuando Dios te entrega algo es porque Dios ya vio que somos personas de buena influencia, no de mala influencia. Así que debemos de meditar, hermanos, esta enseñanza que nos lleva a tener un dominio propio, ser amables, prudentes, decorosos, de buen ánimo. Yo creo que esta enseñanza nos va a llevar a meditar un poquito sobre nuestros caminos, hermanos. Vamos a Deuteronomio 34:9, lo que dice la palabra. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Hermanos, qué tan importante es que seamos ungidos, que tengamos autoridades. Así que eh, eh, Nun, hijo de Josué, fue lleno del espíritu de sabiduría, hermanos. ¿Por qué? Porque Moisés puso sus manos sobre él. Así que, hermanos, la Biblia dice que los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Si queremos que Dios tome nuestro carácter y nos use, hermanos, como Él quiere, debemos comprender el significado de qué es una autoridad espiritual. Y no solamente comprenderlo, sino también vivirlo. ¿Qué tan importante es entender la autoridad espiritual? Hermanos, todo se tiene que regir por autoridad. Nuestra máxima autoridad es Dios, pero también Dios estableció autoridades en la tierra, como Moisés. Él era el que estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Él tenía que entregar la estafeta a Josué. Por eso es que, hermanos, si queremos que Dios tome nuestro carácter y nos use como Él quiere, debemos entender el significado de qué es la autoridad espiritual. Cuando nosotros vivimos de tal manera, hermanos, déjenme decirles que nuestra vida se convierte en un buen testimonio para todos los que están a nuestro alrededor. Y ellos aprenden no solo por nuestro ejemplo, sino por lo que están viendo alrededor de cómo se está formando un ambiente de paz, un ambiente sólido, un ambiente espiritual. Eso es ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo y un buen representante de Cristo, hermanos. Si no dejamos que el Señor moldee nuestro carácter y no vivimos la autoridad espiritual, hermanos, no somos verdaderos cristianos. Así que, hermanos, como seguidores de Cristo tenemos la tarea de hacer 4 cosas importantes. Número 1, practicar la oración. Debemos de ser gente de oración, hermanos. Número 2, tener un encuentro con Dios. Porque si no tenemos un encuentro con Dios cara a cara, nunca vamos a ser confrontados con los problemas que tenemos. A nuestro parecer siempre vamos a decir que estamos bien. Número 3, estar en permanencia siempre con Dios, en una devoción correcta con Él. Estar en permanencia siempre con Dios, en una gran devoción. Y número 4, hermanos, debemos de tener control de carácter, o sea, dominio propio. Y eso es importante, hermano. Hay un ejemplo muy parecido en el Nuevo Testamento con Jesús, cuando también ahí está Santiago y Juan, y les dice, ¿verdad?, cómo deben ser enviados. Vamos a la palabra de Dios en Lucas 9, 49, 50. Lucas 9, 49, 50. Miren este testimonio en el Nuevo Testamento, en Lucas 9, 49, 50. Entonces respondiendo Jesús dijo, entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis
porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hermanos, vimos en el Antiguo Testamento cómo Eldad y Medad, ¿verdad? Estaban profetizando, tenían un espíritu, fueron influenciados por el espíritu que había en este siervo de Dios, pero también luego entra un celo en nosotros, ¿verdad? Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos caído en ese error doctrinal de que si no está en nuestra iglesia o no comparte lo que nosotros estamos haciendo, siempre estamos prohibiendo las cosas? Hermanos, esto no es de Dios. Así que de ser llamados estas personas hijos del trueno, Juan pasa a ser el apóstol del amor. Dejemos que Dios cumpla el propósito en nosotros y podamos ser verdaderos cristianos con un carácter pulido, con un carácter definido por Dios, y que de verdad también nuestro carácter sea moldeado por Él. Dejemos la ira, hermanos, y caminemos en la bondad. Dejemos los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las divisiones, que ese es el fruto de la carne, hermanos. Así que, hermanos, yo los animo en el nombre de Cristo Jesús, que seamos personas de buena influencia, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amado Padre y Dios eterno, te damos gracias, mi Dios, por la palabra que tú nos acabas de enseñar. Señor, quita la ira y mete tu amor en nosotros. Señor, que seamos personas de buena influencia, no de mala influencia. Saca de nuestro corazón todas esas cosas que no nos sirven, Padre, que ni siquiera edifican nuestras vidas. Y te pedimos, Padre, que venga a nosotros tu reino y que se haga, Señor, tu preciosa y santa voluntad en la tierra como en el cielo. Ayúdanos, Señor, a ser personas de buena influencia, que tengamos dominio propio, que hagamos cosas, Señor, por una bendición correcta en nuestro corazón, que seamos personas de amor y no de maldad, porque debemos de ser cristianos de buen carácter, debemos de ser personas que de verdad amemos a lo que tú amaste aquí en la tierra, a lo que tú amas aquí en la tierra, Padre, porque si no, no seríamos verdaderos discípulos tuyos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan un excelente fin de semana y que Dios los bendiga. Preparémonos para el domingo, que el Espíritu Santo se mueva en cada corazón. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.